vamos a hablar ahora de salud. Aquí está la encargada de salud del programa Fenomenal, la doctora Esther Marte Abreu. Buenas tardes, doctora, y buenas noches. Buenas tardes, Dagoberto, ¿cómo estás? Bien, 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 feliz de verla. Qué Hay un bueno. tema muy interesante que es que, según la estadística, hemos visto cómo muchas personas mayores han sido víctimas de un descuido por cualquier familiar. Quisimos elegir el tema para que usted explique realmente en cómo está la situación, cuál es la estadística de personas accidentadas, personas adultas mayores, en la actualidad, doctora. Mira, lo primero es, tú sabes que dentro de adulto mayor se clasifica mayores de 60 años. Dentro de esos perfiles hay tres componentes, que es lo emocional, lo físico y lo directamente que tiene que ver con la patología que tiene la persona en ese momento. Cuando tú la que hay accidente, no es tanto eso, sino, mira, una persona ya cuando entra a mayor de 60 años, tiene una comorbilidad de una patología diabético o es hipertenso, o no obstante eso, no es tanto la enfermedad, sino la parte emocional, como te acabo de decir. Normalmente son personas o que ya van a la casa, que ya son pensionadas, normalmente la familia lo mandan a... Aquí, gracias a Dios, en los latinos no se usa mucho eso, pero en la parte ya fuera de nuestro país lo mandan a un cuidador que lo cuida. A un asilo de ancianos. Un asilo de ancianos. Un asilo de ancianos. Entonces lo que pasa aquí en República Dominicana. Actualmente, tú sabes que cuando llevan al médico, llevan al papá, llevan al abuelo, van y buscan asistencia médica. La asistencia médica sí le hacen sus analíticas, sus estudios, dígase su diagnóstico, pero el problema no es que se quede ahí, el tema es el seguimiento dentro de la casa. Cuando digo seguimiento dentro de la casa, que le den su medicación, no solamente su medicación, que verifique también su alimentación, y no su alimentación, su actividad física. Su actividad física es que lo saquen a la casa, media hora a caminar. Una actividad física es que lo saquen al parque, porque el problema es que piensan que solamente es medicación, Dagoberto, y alimentación. Es tan tal, la alimentación de ellos tiene que ver los horarios que te da la comida, desayuno, merienda, almuerzo, merienda, hasta la hora de la cena que la va a dar. No es una cena copiosa, es una cena antes de las 7 de la noche. Entonces, por eso vienen los problemas, que papá, que mamá, no es eso. Es que tú sabes que todos nosotros tenemos un ciclo de vida. Regresamos desde el inicio, comenzamos al inicio igual, cuando éramos niños. Así es. Y, por ejemplo, las personas mayores tienen un tratamiento de la hipertensión. Tú sabes que es un tratamiento de continuidad. Muchos de ellos no lo continúan. Cuando van a una emergencia, no es que no continúen con el medicamento. Tú le preguntan por qué. Se me acabó. Se me olvidó decirle a mi hijo que me lo comprara. Entonces, ahí es que entra la familia. No es que nos cansemos con eso, no. Es que hay continuidad. Por eso que tú hablabas de los accidentes. Un infarto se produce, ¿por qué? Porque ese medicamento no estuvo en la casa, o por una aspirina 81 miligramos. Así de sencillo. Doctora, tú pude observar en mi visita reciente a los Estados Unidos algo que me impresionó a propósito del tema, y es que vi cómo el gobierno de los Estados Unidos se preocupa por los envejecientes que están en su casa. Me explico. En Connecticut, en New Jersey, en Boston, en esos lugares, me imagino que también en todo el territorio americano. Existe un programa para ellos. Existe un programa para el cuidado de los envejecientes. Pude visitar, doctora, una especie de una urbanización exclusivamente para los envejecientes. No un asilo de ancianos. No un asilo de ancianos. Cada envejeciente vivía en su apartamento. Óigame bien, pero tenían personas que las cuidaban pagadas por el gobierno. Cuidadores, le dicen. Cuidadores, ¿verdad? Ajá, sí. Sabemos que aquí es muy difícil. Aquí, bueno, pero muchas veces los familiares quisieran cuidar bien
a su ser querido que está pasando por ese momento difícil en esa etapa de su vida. Pero quizás no tiene la experiencia, doctora, no tiene la orientación de vida, de cómo debe muchas veces cuidar a su abuelo, a su papá, a su tía, a su madre, a quien sea. No he visto que nadie se preocupa por orientar a un miembro de la familia para cuidar a ese otro miembro de la misma familia. Mira, existen programas que se llaman Cuidado a los Cuidadores. Cuidado a los Cuidadores son las personas que cuidan a un familiar dentro de la familia. Sí existen los programas, Dagoberto. Aquí. Hay instituciones que ofrecen esos programas. Que llegue donde tienen que llegar, ya son otras cosas, indiscutiblemente. A diferencia a otros países, tú sabes que somos familias numerosas. Cuando existe una situación de familia, dígase ya en este énfasis, ya en el tema de parientes que tienen una edad o que tienen una situación de salud, siempre se le explica al familiar qué tipo de medicación hay que darle. Por ejemplo, una persona que está encamado por una situación de salud, se le explica cómo se debe acostar a ese paciente, qué tipo de ejercicio tiene que hacerle. ¿Me entiende? Pero ya es una cuestión ya de orientación como tal y seguir lo que uno le... O sea, uno como médico, uno orienta al familiar, pero el familiar como tal es que tiene que darle seguimiento dentro de la casa. Yo entiendo que hay un tema, ya como te expliqué, un tema de núcleo familiar que se agotan porque hay situaciones de salud, ¿tú me entiendes?, que dicen, oye, me estoy agotada, pero ahí es que viene la parte como emocional. Cuando hablo de emocional, es que entra la familia completa. Pero si dentro de la familia completa solamente uno se ocupa, lamentablemente no se puede hacer nada. Eso abunda mucho en la clase media baja. Esa es la situación. Y también media alta. Abunda eso. Esa es la situación. No así en la clase alta, porque siempre le ponen una enfermera de cabecera, un médico de cabecera, sobre todo una enfermera que ya tiene la experiencia para poder lidiar con un enfermo, una persona. Pero quiero darte un énfasis, no tanto, porque el tema es la gente cree que más la parte de medicamentos, más la parte de la patología. Ahora mismo la situación es lo emocional. Lo emocional es, señores, que creemos que papá, el abuelo que esté en la casa, lo que necesita es que usted le dé el medicamento X. Y ya. Eso no es. Lo Hay emocional que la mano por la cabecita. Lo emocional es que usted se siente a escucharlo, que usted se siente a escuchar los temas de cuando él era joven, que usted le dé una palmadita, que usted lo abrace, que usted lo escuche. Eso es lo emocional, Dagoberto. Eso lo hace sentir vivo. ¿Me entiende? No es que usted sienta que usted nada más con darle la comida y usted cumplió, no. Lo que me están escuchando saben que eso es así. Muchas veces mamá, papá, el abuelo quiere contarles cosas, vivencias, pero quizá por el trabajo, quizá por el tiempo no le escuchamos. Lo que está faltando, y eso es a nivel mundial, no queremos escuchar a nuestros envejecientes. La parte efectiva. Yo doy consulta, Dagoberto, sí, y el tiempo que me toca de consulta, yo le dedico 15 minutos a escuchar, porque ellos quieren que uno lo escuche. Y quizás no tienen ninguna dolencia física, es que quieren que lo escuche. Y ese es el tema de escuchar. Da mucha pena, doctora, sí. Porque la verdad que estar en esa situación, y todos vamos para allá si no nos morimos antes. Amén. Porque a veces también hay familiares. Bueno, eso es terrible, porque uno se pone a pensar muchas veces cómo he visto maltrato de los mismos familiares hacia esas personas envejecientes, mayores, adultos mayores, cómo lo tratan, y eso afecta más la parte emocional, como usted dice, doctora, que la misma enfermedad, porque la vejez no llega sola, la vejez llega con todos esos achaques, pero al final lo que buscan esos viejitos, esas personas ya a esa edad, esa es la parte efectiva, ¿verdad? Eso es la parte afectiva, la parte de aceptación, la parte de llegar a esta edad, pero tengo un consuelo, tengo que alguien me escucha, que alguien aunque sea me dé un abrazo, me dice, vieja, echa para adelante, te sientes bien. O sea,
Es la parte afectiva, Dagoberto, porque todo cuando llevamos a un médico, a una persona mayor, indiscutiblemente tiene una patología de base, pero necesita la parte afectiva porque ese bendecido aquel que tiene a su papá y a su mamá en su casa ahora mismo. Bueno, gracias, doctora. Excelente. Placer. Excelente. ¿Dónde usted está laborando, doctora? Que muchas veces la gente me preguntan, Dagoberto, ¿dónde que trabaja la doctora? Porque hay gente que quieren ir donde usted. Yo actualmente estoy en el Hospital Almirante. En el Hospital Almirante, del Almirante. Sí, señor. Interesante. Ya lo saben, la gente que siempre ven a la doctora Esther Marte Abreu aquí en el programa, ella está en el Hospital del Almirante. Ya usted sabe, es una figura ya conocida, es fácil conocerla entre todos los médicos ahí en el Hospital del Almirante. Gracias, doctora. Excelente el tema de todo lo que usted acaba de explicar. La parte efectiva es importante, sobre todo. Bueno, señores, será hasta el próximo sábado, si Dios así lo permite. Abul. Con Dagoberto, el programazo fenomenal con